Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy voy a responder algunas de las dudas y preguntas que me fuisteis mandando hace ya tiempo por el grupo de Telegram. No he podido responder a todas porque eran bastantes, entonces he intentado seleccionar aquellos temas de los que nunca había hablado en el podcast o creo que no de la forma en la que voy a hablar hoy. Así que sin más, os dejo con las preguntas. Hola Manu, muchas gracias por tu iniciativa. Yo quería preguntarte un poco por el caso de personas que vienen de otros deportes más explosivos y que ya están bastante musculadas y con bajo porcentaje de grasa. ¿Hasta qué punto interesaría perder músculo? Al final el músculo consume oxígeno y pesa también. Y quería abrir un poco el melón, ¿no? del peso óptimo y hasta qué punto hay que intentar buscarlo, ¿no? Y en el caso concreto, como te digo, de las personas explosivas con bastante músculo, ¿tú aconsejarías perderlo? Porque la pérdida de músculo es muy complicada de llevar y el cuerpo se opone a estos cambios tan radicales. Entonces, me gustaría un poco tu opinión general sobre el peso y si realmente interesa perder en estos casos concretos que te digo. Y si interesase, a ver si nos podrías dar alguna pauta de cómo hacerlo. Muchas gracias. Hola Miquel, gracias por la pregunta. A ver, perder músculo no es una cosa que se elija, sino algo que te va a ocurrir de forma natural. O sea, lo que puedes elegir es dejar de estimular, o sea, dejar de hacer el entrenamiento o el deporte que hacías previamente y que te hacía tener esa gran masa muscular. De hecho, la única forma que tendrías de perder músculo, acaso hecho, pues sería con una dieta deficitaria, tanto en calorías como en proteína. Para responder con propiedad, tenemos que dar unas pinceladas del proceso de adaptación, el cual explicaré pues mucho más a fondo en el máster de entrenamiento de resistencia, que empezamos el día 17. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que el organismo, por defecto, va a tender al estado de mínima energía. O sea, la cantidad, en este caso, la cantidad de masa muscular que sea más eficiente en relación a lo que le demanda el entorno. En fin, ya sabes que la masa muscular es costosa de mantener, así que tu cuerpo solo va a mantener o generar más masa muscular si los estímulos que realiza, o sea, el entrenamiento, le demandan tener esa masa muscular. Porque tener más músculo del que necesitas es ineficiente, ¿no? Es costoso metabólicamente y por eso no nos ponemos cachas sin entrenar. Pero también, y a su vez, tener menos masa muscular de la que necesitamos rutinariamente tampoco es eficiente, porque el daño que te generaría ese deporte o ese esfuerzo si no estás muscularmente preparado también hace que sea muy costoso para el organismo. Así que, ¿qué quiere decir esto? Pues a efectos prácticos que no te tienes que preocupar demasiado, ¿vale? Si te alimentas correctamente, tu organismo irá tendiendo poco a poco hacia la cantidad de músculo que necesita para tu deporte, en función de lo que entrenes y cómo lo hagas. Y dicho esto, déjame aclarar que ni el peso ni la sección transversal del músculo han de correlacionar directamente con la potencia que eres capaz de sostener, al menos cuando hablamos de esfuerzos de resistencia. Si coger peso implicase directamente ganar más músculo y perder peso o perder músculo implicase mover menos vatios, los ciclistas de pista o de contrarreloj pues serían como luchadores de sumo. Y esto pues ya sabéis que no ocurre, ¿no? De hecho, una característica de los deportistas de resistencia más exitosos es que tienen los mejores ratios de densidad capilar y mitocondrial. Esto quiere decir que tienen más mitocondrias y más capilares por centímetro cúbico de músculo, ¿vale? O sea, que están más agrupadas. Y eso hace que puedan obtener y oxidar más cantidad de oxígeno. Esta eficiencia es importantísima porque, aunque tener unas fibras musculares más grandes, en teoría, nos daría la posibilidad de generar más fuerza máxima, la capacidad de sostener esta fuerza en el tiempo está mediada por nuestro metabolismo aeróbico y este no parece aumentar con el aumento de la sección transversal del músculo, sino más bien al contrario. A menor densidad mitocondrial, o sea,
cuanto más separadas están las mitocondrias, se hace más difícil el transporte de nutrientes y sustratos a estas para su oxidación, por lo que su funcionamiento empeora. Hola Manu, ¿qué pasa? Esta vez el que me va a mandar a la mierda eres tú. Pero mientras estoy entrenando siempre estoy analizando alguna cosa del entrenamiento o solucionando problemas de mi vida y cosas así. Y esta mañana me estaba pensando en una cosa que me pasa con mucha frecuencia. Y yo te la dejo aquí simplemente por reflexión personal o si la quieres utilizar. Y es que después de grandes periodos de entrenamiento, que puede ser, por ejemplo, a final de una temporada, después de un objetivo grande o entre bloques dentro de una misma temporada, cuando hay que descansar o perder la forma, o como se le quiera llamar, siempre tengo la sensación de que al hacerlo de golpe, es decir, bajar mucho el volumen o dejar de trabajar cierta intensidad, me crea unas sensaciones malísimas. Demasiadas alteraciones, no sé, a nivel físico, a nivel de sensaciones, a nivel de el apetito, a nivel mental, también muchos altibajos. Entonces siempre tengo la sensación de que yo necesitaba, como, no sé cómo decirlo, perder la forma progresiva, ¿sabes? Por ejemplo, cuando estoy en periodos en los que trabajo mucho, no sé, vamos, la zona 4 por delimitar, compito, luego descanso, estoy un tiempo sin trabajarla, a lo mejor un mes, no sé, o 2 meses, lo que sea. El caso es que tengo sensaciones malísimas y me pasa igual con el volumen cuando lo bajo tanto. Alguna vez creo que escuché a Joseba Beloki, creo, ¿no? Que decía que después del tour estaba 2 o 3 días sin... que no iba directamente a casa, ¿no? Porque no había quien lo aguantara. Y me acordaba de eso esta mañana. Y es que no sé, como que tengo la sensación de que necesito perder la forma progresiva, que incluso después de una competición, haciendo el descanso adecuado o a final de temporada, descansando, lo que sea, necesito perder la progresiva, trabajar ciertas intensidades, aunque menos, algo de volumen. No sé si me entiendes. En fin, ahí te lo dejo. Me siento identificado con tu pregunta, José María. Yo también hacía eso de cadete o juvenil porque leía en las revistas que había que hacerlo y de hecho aún hay entrenadores que mantienen esta tradición de estar un mes entero o a veces más sin tocar la bici. Pero yo creo que este es otro de esos falsos mitos que derivan en parte de tradición y en parte de copiar recetas sin entenderlas y fuera de contexto. Y me explico. Esta idea de no tocar la bici en un mes viene de que los profesionales lo solían hacer, pero es que somos tan diferentes, tanto fisiológicamente como a nivel de objetivo o de contexto, con los profesionales, que copiarlos cada vez tiene menos sentido. Un profesional, por ejemplo, corre entre 50 y 80 días al año y a veces más, y sobre todo con estrés, presión, viajes, etcétera, ¿no? Entonces es normal que muchos necesiten un reset y estén tan quemados que necesiten estar un tiempo sin pensar en la bici. Por eso lo de dejar de entrenar. Pero de ahí a decirte que lo hagas tú, que no lo necesitas y que encima usas el deporte para desconectar y estar mejor, pues me parece una cosa absurda e incluso nociva. Porque lo primero es porque es un error. O sea, el cuerpo necesita movimiento. Está diseñado para moverse. Estar una semana de reposo en cama, por ejemplo, tiene efectos tan devastadores en nuestra salud, en nuestro consumo de oxígeno, en la masa muscular, en el metabolismo o incluso en la rigidez de los tendones, que, bueno, es una persona la que entra y otra la que sale, ¿no? O sea, está muy bien documentado esta pérdida de rendimiento con el reposo en cama de hospital, ¿no? Pues imagínate estar un mes sin moverte. Lo segundo es porque pierdes gran parte del progreso realizado durante todo el año, echando al traste, para nada, buena parte de las adaptaciones duramente conseguidas.
De hecho, ni siquiera los profesionales suelen parar ya más de 2 semanas, y a veces ni eso. O bien se intenta dejar la bici de lado para hacer otros deportes, o se mantiene el trabajo en bici, pero más ligero. Incluso hay casos en que estas semanas de parón se suelen hacer algo de trabajo de alta intensidad, ¿no? O sea, y además, últimamente estamos viendo pues, estos ciclistas que no paran durante todo el año, ¿no? Los que hacen ciclocross, los que hacen otros deportes que siguen compitiendo en invierno y no parece que les esté yendo mal. Y lo tercero y más importante es que este es un cambio de tu vida y de tu rutina muy grande. O sea, por ejemplo, tú durante el año cuando entrenas tienes unos horarios, unas costumbres, unos objetivos que de repente se rompen. Y claro, estás perdido, ¿no? Porque tienes que adaptarte a algo totalmente nuevo y esto cuesta mucho. Es similar al cambio que tenemos pues cuando pasamos de tener trabajo a que nos despidan o de estar de vacaciones a la vuelta al trabajo, ¿vale? Son cambios muy grandes que nos hacen estar raros al principio hasta que vamos generando la nueva rutina. Bueno, en caso concreto es imposible decirte qué necesitas hacer tú específicamente cuando termina la temporada. Pero en el máster vamos a explicar mucho más a fondo de qué depende que tengamos que parar del todo, o cambiar de actividad, o mantener el nivel, cuánto tiempo, o qué hacer para mantener las ganancias de un año al siguiente y aprovechar la mejora de las adaptaciones crónicas, pero a su vez evitando, eso sí, que la fatiga de un año se convierta en un lastre para el siguiente. La tercera pregunta me la hacía Iván por texto, así que voy a leerla. Me decía: hola Manu, gracias por abrir los contenidos a la audiencia. Yo desde hace tiempo tengo una preocupación sobre el ejercicio físico y la salud. El empirismo nos ha ayudado a entender que introducir el ejercicio físico en nuestro día a día tiene resultados positivos sobre la salud. Recientemente la ciencia ha empezado a respaldar esta intuición milenaria y ya existen algunos estudios que correlacionan valores altos de consumo máximo de oxígeno y una correcta masa muscular con la longevidad. Mi pregunta es: ¿por qué el ejercicio físico se sigue enfocando principalmente para la competición y maximizar el rendimiento deportivo? ¿Por qué no se ha abordado ya un enfoque holístico sobre el ejercicio físico para la mayoría de la población? ¿Y por qué no se introduce en los programas públicos de salud, igual que se ha introducido el paracetamol? ¿Existen iniciativas en este sentido? ¿Qué recursos tiene la población general para incorporar el ejercicio físico en su vida si no pretende competir? Y aún más, ¿tiene la salud para la población un peso suficiente en las ciencias para la actividad física y el deporte? ¿O lo tiene más el rendimiento deportivo? Bueno, una pregunta muy completa y buena, y me voy a mojar más de lo que debería, seguramente. Mira, yo creo que el sistema de salud está fallando a las personas y se debe cambiar, porque no es un sistema de salud, o sea, no es un sistema que nos ayude a estar mejor, es simplemente sanidad, es un sistema paternalista que nos cuida en ocasiones, a menudo tarde, pero bueno, que nos cuida cuando ya tenemos los problemas, pero no nos hace ni estar mejor ni evitar que aparezcan los problemas. Y no lo hace por muchas razones, ¿no? Y la principal, creo yo, es la cultura de la sociedad en relación a la salud, que se basa en un sistema pues muy reduccionista, no muy mecanicista, que se basa en el tratamiento en vez de la prevención. Y es que todo el dinero está puesto en tratar los problemas cuando aparecen, pero nunca en prevenirlos. Y aunque hay estudios que dicen que por cada euro que se gasta en prevención se ahorran casi 10 euros luego en tratamiento, nadie está dispuesto a pagar ese euro en prevención, porque habría que quitárselo al tratamiento, que es lo que da votos y que es lo que en realidad quiere la gente. Porque sería muy fácil, como hace mucha gente, criticar al sistema o que los médicos nos dan pastillas para todo, pero la realidad, si lo ves desde dentro, es que son los pacientes los que demandan el tratamiento, la prueba diagnóstica o la pastilla para todo. Somos nosotros los que cuando estamos tristes queremos que nos den un antidepresivo, en vez de, cambiar lo que nos afecta, cambiar el entorno o meditar. Y también somos nosotros los que cuando nos ponemos con fiebre vamos al médico a pedirle paracetamol y antibióticos y de todo, en vez de simplemente soportar el malestar
y la fiebre en casa. Me preguntas también, ¿qué recursos tiene la población? Pues, claro, la población el recurso que tiene es invertir de forma privada en salud. Y, ojo, no me refiero a contratar un seguro de salud, ni muchísimo menos, sino que me refiero pues, a tener unos buenos hábitos saludables, a hacer ejercicio, a comer sano, a estar con gente que nos haga estar bien, en fin, en definitiva, hacer todo aquello que nuestro cuerpo necesita para funcionar mejor, porque invertir en salud, y ojo, la inversión en salud casi siempre se paga en tiempo, ¿vale? Las cosas se pueden pagar en tiempo o en dinero, que además y normalmente son intercambiables, porque el dinero simplemente es tiempo que dedicamos a una tarea por la que nos pagan para utilizarlo en otras cosas. Bueno, a lo que venía. Lo que tenemos que hacer es invertir en salud, porque sin una buena salud no hay inteligencia, ni te eres capaz de concentrar, ni puedes ser productivo, ni puedes cuidar bien a los demás, ni tampoco vas a estar realmente feliz o realmente cuerdo. Y es curioso que mucha gente no hace ejercicio porque dice que no tiene tiempo o porque se centra en trabajar un poco más. Pero cuando empiezan a hacerlo se dan cuenta de que aunque tienen menos tiempo, pero en ese tiempo tienen mucha más energía, entonces hacen más cosas y la hacen mejor porque tienen la mente más clara. De hecho, está muy bien documentado en la ciencia, por ejemplo, la relación entre el deporte en la adolescencia y en la niñez y tener unas mejores notas académicas, o entre el deporte y el bienestar, siendo además pues, el ejercicio físico una de las mejores terapias para enfermedades como, por ejemplo, la depresión y derivadas. Por todo esto me parece tan aberrante que con lo que sabemos hoy en día los entrenadores o los gimnasios estén desincentivados poniéndole un impuesto del 21% de IVA, como si fuese un yate. Por ponerlo en perspectiva, cenar en el McDonald's lleva un IVA del 10%, ¿vale? O sea, la mitad que un entrenador. Así que aquí te puedes dar cuenta de lo que le importa tu salud a nuestros queridos gobernantes. Y por último, preguntas por el peso de la salud en mi carrera, Ciencias del Deporte. Y bueno, la realidad es que el peso de la salud es bastante bajo y no tenemos mucha formación en disciplinas como psicología, nutrición, medicina u otras tan importantes como la creación de hábitos, ¿no? Y por eso también pues, he hecho tantísimo esfuerzo en que las veamos en el máster. En la carrera, la salud y el rendimiento, además, se ven como categorías separadas. De hecho, aún recuerdo, incluso con un poco de repelús, la asignatura de salud de la carrera, que creo que era en tercero, que nos hacía ver al organismo o al paciente, o a la persona, mejor dicho, al deportista que quería enfocarse en la salud, como una especie de pajarito que está metido en el cascarón, que no se le puede tocar porque todo lo que haga prácticamente le hace enfermar. O sea, todo eran ejercicios peligrosos, movimientos prohibidos, cuidado con pasar de X pulsaciones, cuidado con hacer más de no sé cuántos kilómetros. O sea, una visión muy fragilista del cuerpo, entendiéndolo pues eso, como algo que se daña si le metes un estrés y no como algo como realmente es, ¿no? Algo adaptable, antifrágil, que necesita del estrés para funcionar correctamente. Y ya te digo que también para mí, si vemos la salud y el rendimiento como polos extremos opuestos, nos estamos equivocando. Porque aunque un exceso de foco en el rendimiento ciertamente puede a largo plazo perjudicar la salud y el rendimiento deben ir de la mano, porque una persona que no tenga salud no va a tener buen rendimiento. La cuarta pregunta me la manda David y me dice: hola Manu, muchas gracias, me gusta subir puertos, pero en una semana me voy a vivir a otro país que es muy llano por 2 años. ¿Cómo podría seguir entrenando las subidas para no perder mucha capacidad? Escaladora a la Vuelta a España. ¿Solo en rodillo? ¿Algún truco para el exterior? ¿Qué ejercicios serían más útiles? Muchas gracias. Bien, pues para empezar tienes que saber que lo que diferencia a las subidas del llano es fundamentalmente la forma en la que pedaleamos, ya que en las subidas hay menos inercia y generalmente la cadencia es más baja.
Esto lo puedes entrenar hasta cierto punto, con desarrollos más largos y cadencias más bajas. Pero sobre todo, lo importante es que cuides tu rendimiento, porque al final lo que va a importar en su vida es que tenga una buena relación vatios-kilo. Fíjate que hay ciclistas manchegos como Óscar Sevilla o los hermanos Herrada, o directamente pues todos los ciclistas belgas o daneses, que pese a nacer y entrenar la gran mayoría de los días en el llano, luego han conseguido ser muy buenos escaladores en cuanto meten algunas semanas de entrenamiento en su vida. O sea, Vingegaard, por ejemplo, pues no deja de ser un buen escalador porque se vaya a su país un par de meses y que esté entrenando en llano. Así que tú céntrate en entrenar bien y ya harás los puertos cuando puedas. La quinta pregunta nos la manda Rubén de Cantabria y me dice: mi pregunta va dirigida al tema del entreno en zona 2 aeróbica. ¿Cómo puedo yo ejecutar un entreno de base sin salirme de X pulsaciones o potencia si en Cantabria todos son subida y bajada y la dificultad es muy grande? ¿Habría alguna fórmula? Bueno, pues esta es una pregunta muy buena que tengo también que hablar muchas veces con mis deportistas. Creo que para explicar todo lo que me gustaría decirte en esta respuesta necesitaría varios episodios y por eso también lo tratamos en el máster, pero te voy a dar las pinceladas más importantes. Lo primero es que la zona 2 no es un rango de vatios, sino una magnitud de estrés fisiológico. Y esto significa que no se está en zona 2 solamente porque la potencia esté entre unos vatios, sino que se está en zona 2 porque está en ese punto de intensidad en el cual está cerca del máximo consumo de grasa, ese punto donde los niveles de lactato no aumentan respecto a los niveles de reposo y la relación entre potencia y consumo de oxígeno pues mantiene el mismo ratio de aumento que en intensidades más flojas, ¿vale? Y como es una zona fisiológica, el pulso o la percepción de esfuerzo son mucho mejores indicadores de la zona que la potencia o la velocidad. O sea, porque tú te pases y hagas 10 segundos en zona 4, no quiere decir que tú en realidad o a tu cuerpo le haya dado un estímulo de zona 4 o zona 5. O sea, que haya estado por encima del umbral anaeróbico. No, o sea, eso solamente ocurriría si pasa con percepción de esfuerzo o con pulso. Pero es que además, pasarte un poco a zona 3, o que sean pulsaciones, o un apretón fuerte pero breve, tampoco afecta mucho. O sea, el metabolismo es un continuo y no por estar unos minutos en zona 3 va a joder nada. O sea, simplemente va a dar un estímulo aeróbico un poquito más fuerte. De hecho, las adaptaciones relacionadas con el trabajo en zona 2 y en zona 3 son similares y están relacionadas con la capacidad aeróbica. Y en la práctica se hace muy complicado de diferenciar pues las adaptaciones o la mejora de rendimiento que puedes conseguir haciendo, por ejemplo, 4 horas en zona 2 respecto a hacer 2 horas en zona 3. En fin, es verdad que hay muchos más factores involucrados y motivos por los que hacer el mismo esfuerzo o el mismo estímulo, mejor dicho, en zona 2 puede ser mejor que hacerlo en zona 3, pero para desenmarañar este nudo hace falta mucho contenido y un abordaje de la fisiología y del control de los estímulos que no puedo dar aquí. Así que si queréis profundizar más, os invito al máster donde lo veremos entre la clase 3 y la clase 7. Y como consejo práctico te diría, guíate por pulsaciones e intenta que la mayoría del entrenamiento esté en tu zona 2. Si lo necesitas, puedes entrar en la zona 3 en la subida sin ningún problema, ya que además lo compensarás seguramente yendo en zona 1 en las bajadas. Esto te permitirá ajustarte mejor al terreno, evitar riesgos y disfrutar más del entrenamiento. Además, también puedes usar la potencia normalizada a final de entreno como guía para ajustar el ritmo. Y la última pregunta, que no sé quién la manda porque no lo tengo apuntado, pero dice así: te quería hacer una pregunta por si te sirve para el podcast y también por curiosidad personal. Muchas veces se habla de que cuando no estamos asimilando los entrenamientos dejamos de ser eficientes metabólicamente. ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿En qué se traduce? ¿Cómo podemos saber cuándo no estamos siendo eficientes metabólicamente? Creo que nunca he escuchado a nadie explicarlo, aunque se habla mucho de esto. Muchísimas gracias de antemano. Bien, pues empezando por lo primero, es decir que la eficiencia metabólica se refiere a la cantidad de energía necesaria para generar trabajo, o
O sea, en este caso sería cuánto oxígeno necesitamos para generar 1 vatio. Por tanto, una persona más eficiente metabólicamente va a los mismos vatios con menor consumo de oxígeno. O con el mismo consumo de oxígeno va a más vatios. Bien, siento que la gente usa la palabra eficiencia metabólica, adaptaciones metabólicas y todo lo que tiene que ver con metabolismo de formas que muchas veces no son adecuadas. Y la verdad es que creo que con el éxito de MedHub, de nuestros amigos y compañeros Adrián y Aitor, cuyo podcast 90 gramos os recomiendo, mucha gente ha empezado a usar la palabra metabolismo para todo y sin saber muy bien ni qué es el metabolismo. La definición de metabolismo dice así: es un conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias. Por tanto, decir que hay una pérdida de eficiencia metabólica por el desentrenamiento es muy complicado de saber sin test de laboratorio. Y no porque el rendimiento baje quiere decir necesariamente que la eficiencia disminuya, porque quizá la eficiencia es incluso más alta, pero tenemos fatiga muscular o fatiga mental o nos falta motivación ese día. Y quiero enlazar esto con el concepto de ensalada de palabras que le escuché una vez a Marcos Vázquez, y que es cuando la gente enturbia a caso hecho el lenguaje que usa, usando términos innecesarios o más complejos de la cuenta, o directamente manipulando o disminuyendo la claridad. Es lo típico de una persona que se tira 10 minutos hablando de algo y no te enteras de nada, porque en realidad lo que dice no tiene sentido o ni ella lo entiende bien. Esto en redes sociales cada vez se ve más, ¿no? Porque parece que asociamos no entender un mensaje o ver o escuchar palabras raras con que algo sea más difícil y por tanto más cierto o más científico, y eso no tiene por qué. De hecho, yo creo que la gente que sabe explicar las cosas se caracteriza porque sabe hacer que algo muy difícil sea entendible. Y ojo, hay cosas que son difíciles y punto. O sea, no hay otra, porque son así. Pero cuando alguien trata de hacer difícil acaso hecho lo fácil, o no lo entiende bien o lo está haciendo para engatusar. Y esto últimamente se ve demasiado en redes sociales. Por ejemplo, un caso que vi hace poco, alguien que decía que un ciclista había generado un desgaste de 20 kilojulios por minuto. Cuando eso en realidad, o sea, el trabajo, los kilojulios, multiplicado por el tiempo, por los minutos, es potencia. O sea, él podría haber dicho directamente que lleva un promedio de 333 vatios, pero en vez de eso dice, llevo un desgaste de 20 kilojulios por minuto para que te cueste más entenderlo. Y es que sinceramente, una cosa que me frustra ahora es que cuando lancé el podcast veía que había mucho desconocimiento del mundo del entrenamiento, que la gente no tenía respuestas o soluciones, o teníamos muchas dudas, pero veo que 5 años después, y pese al esfuerzo, pues sigo viendo a la gente casi peor, ¿no? O mucha más perdida, y no es por falta de información, sino yo creo que es todo lo contrario, por exceso de información. Muchas veces además contradictoria, o muchas veces además pues buscando de forma proactiva la polémica o la viralidad a costa de que algo sea cierto, que hace que cuanto más contenido consumimos a veces sabemos menos. Así que mi última recomendación para estos meses es que si queréis aprender no volváis locos con cosas nuevas o queriendo seguir a demasiadas personas a la vez, porque hay una guerra por tu atención, y esta guerra ya no se juega solamente con dar mejor contenido, sino también a veces con usar estas ensaladas de palabras, términos rocambolescos, o en muchos casos, sobre todo en otros temas o en otros ámbitos, pues inventándose los contenidos y dándote lo que tú quieres oír, o a veces lo que saben que te enfurece. Así que mi consejo es que elijas algo, que elijas a alguien que te guste lo que dice y cómo lo dice, y que elijas unos métodos probados y fiables, y que los aprendas y te ciñas a ellos, porque quien trata de emprender un viaje en todas las direcciones nunca llega a buen puerto. O como dice Nassim Taleb, lo más racional para el individuo es rechazar todo lo que sea novedoso, porque la probabilidad de que algo nuevo llegue a ser realmente útil
en realidad es muy baja. Y que el mundo progrese no quiere decir que todo lo nuevo sea bueno, sino que una de todas las cosas nuevas que surgen, una de 100 puede ser mejor que lo que había y esa mejora el mundo en que vivimos. Pero hay otro 99% que no lo hacen y que desaparecen, pero el que está siempre pendiente de qué es lo último, la última moda, la última métrica, la última herramienta, lo último de todo, al final se come un montón de cosas que tiene que aprender, que lo vuelven loco y que luego resulta al poco tiempo que no funcionaba. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Como os decía, las plazas del máster de entrenamiento de resistencia se cierran este día 16 y empezamos el jueves 17. Así que nada, para los que estáis apuntados, pues nos vemos el jueves y estos próximos días os pasaré la información para entrar. Y a los que no, hasta el próximo episodio. En estos meses la frecuencia de los podcasts bajará porque tendré menos tiempo, pero intentaré publicar algunas entrevistas.